creyente Ya, una y persona que creyente. una persona creyente que habla a los demás sobre Dios. Ya, una persona que cree, ya, o sea, creyente, o sea, que cree en Dios y habla sobre Dios. Sí, vamos bien, muy bien, ¿Es Carmen. ¿Qué más? independiente de la confesión religiosa? A ver, Lu, un poquito más fuerte, te escuché. Que es independiente de una confesión, de toda confesión religiosa. Ya, puede ser independiente de toda confesión. Sí, puede ser, ya. ¿Qué más? Laico, a ver, la palabra laico. E incluso por esa palabra laico, chicos, aterriza, digamos, ¿qué es un Estado laico? Ya un poco más complejo, ¿no? ¿Quiénes son laicos? ¿No? Entonces, a ver, vamos, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar sobre laico? Todavía no vamos a ver la diapositiva, sino vamos a ver qué tanto sabemos de esta palabra laico, que es independiente a toda confesión religiosa. Ya, muy bien, Aarón, ya. ¿Qué más, chicos? A ver. Carece de órdenes clericales y pertenece al cristianismo o a una religión católica. Ya, entonces no necesariamente, gracias Carmen, no necesariamente carece, sino de repente no forma parte, ¿no? Del clérigo. ¿Mm? Sí, ya vamos bien. ¿Qué más, chicos? A ver, ¿creen ustedes que la palabra laico con fiel es lo mismo? Laico y fiel tiene el mismo significado, influido por una religión. La palabra fiel, ya, ¿será igual a la palabra laico o hay una diferencia? A ver, piensen. ¿Mm? Cuando nos dice, por ejemplo, responsabilidad del laico en la misión de la iglesia. Y acá obviamente todavía no estamos centrándonos en una iglesia o religión específica, ¿no? Estamos hablando de forma general. Entonces, obviamente, ya estamos diciendo que el laico es una persona que cree en Dios y que obviamente también profesa, ¿no? La palabra de Dios. Una persona que de repente puede ser independiente a una religión, es una persona que de repente no tiene una orden clerical, o sea que cuando hablamos de una orden clerical, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que no es un sacerdote, ¿no? Ni de una iglesia católica o una iglesia cristiana o una musulmana, no, sino estamos hablando todavía en forma general, ¿ya? Entonces, en forma general. Entonces, ahora la pregunta es, la, ¿el fiel y el laico es lo mismo? ¿Quién es fiel, chicos? A ver, ¿quiénes son fieles? Ya, lo vamos a centrar fieles en el sentido de religión, ¿ya? Porque obviamente la palabra fiel, digamos, de forma general se puede apuntar a muchos aspectos, no sé, se puede aumentar al aspecto social, al aspecto laboral, al aspecto incluso de, digamos, amorosa, ¿ya? Pero nos vamos a centrar fiel en el sentido de religión. ¿Quiénes son los fieles, chicos? A ver, ¿ustedes son fieles? ¿Son o no son fieles? A ver, chicos, pensemos. ¿Son fieles o no son fieles, chicos? Profe, creo que no, porque creo que los fieles son los primeros seguidores de Jesús. Ya, pero no eres fiel, digamos, o sea, no somos fieles, porque si ya me estás dando, por ejemplo, la palabra que los fieles son seguidores de Jesús, entonces, ¿son las personas fieles? Mm, Por sí, eso, creo que somos. claro, por eso hay que centrarlo, esa palabra fiel, en el sentido de religión.
¿ya? Porque si hablo, digamos, de fiel, me van a decir fiel, yo puedo ser fiel a mis convicciones, fiel a mis ideas, fiel a mis, digamos, a las personas con las que estoy, fiel al amor que le puedo tener a mis papás, fiel incluso al sentido, digamos, de que soy fiel a mi enamorado. Entonces, o sea, la palabra fiel es muy, digamos, compleja, pero centremos la palabra fiel en el sentido de religión. Entonces, ¿somos fieles o no somos fieles? ¿Quién es un fiel? A ver. Profe, como le dije antes, creo que los fieles, creo que esa palabra de fieles lo empleaban los primeros seguidores de Jesús para llamarse entre ellos mismos. Ajá, muy bien. Ya, muy bien, muy buen punto. Ya, gracias, Luciana. Luciana ya nos está haciendo aterrizar desde el inicio que las personas que estaban alrededor de Jesús, ¿no? Estaban, digamos, incorporados ya, ¿no? Incorporados, digamos, a él, ¿no? Ya posteriormente, por ejemplo, ya cuando se da el inicio del cristianismo, pues esa palabra fiel se empieza a utilizar mucho más seguido, ¿no? Los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas, y finalmente cuando la iglesia digamos, se muestra, pues habla también de fiel, ¿no? Entonces, ¿quién es un fiel? Pues un fiel es, digamos, todos los bautizados. Recuerden que cuando Jesús empieza con los apóstoles, pues todos ellos son, digamos, fiel a él, ¿no? Y obviamente ellos van a empezar a convertirse, ¿no? Convertirse, digamos, a las ideas que tenía Jesús, y esas ideas nada más la conocemos como el cristianismo. Entonces, los fieles son pues todos los bautizados, ¿no? Todos los que han recibido, digamos, el bautizo, ¿no? Ese proceso de conversión que todavía se remonta hacia siglos atrás, ¿no? Así en el siglo I, II. Entonces, ellos son los fieles, ¿no? Los que son, pues, los incorporados, cristianos incorporados a Cristo. Recuerden que los primeros fieles, pues, fueron los apóstoles, y de los apóstoles van a venir los otros apóstoles gentiles, y luego más, ¿no? Y ahora nosotros somos fieles también, ¿no? Somos, digamos, fieles incorporados a Cristo, ¿ya? Entonces, un fiel, ¿ya? Y hay que entender, un fiel, que somos todos, ¿ya? No podemos ser al mismo tiempo laicos, pero sí un laico es fiel, ¿ya? ¿Y quién es el laico? Esa palabra laico, ¿dónde nació esa palabra? Pues esa palabra laico, ya centrándonos en la religión, digamos, en la Iglesia Católica, pues precisamente surge en el Concilio Vaticano II, ¿no? Donde se habla, digamos, de la presencia. Sí, también son los seguidores de Jesús. Entonces se habla, digamos, de la presencia que debe tener el laico dentro de la iglesia. Ojo, que el laico, como lo dijo Carmen, creo, si no me equivoco, no necesariamente es un clérigo consagrado, ¿no? Pues acá viene la diferencia, ¿no? Acá la diferencia, pues el laico es pues una persona que no es consagrada, quiere decir una persona que no pertenece al clero, quiere decir que no es sacerdote. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo vamos a observar la responsabilidad del laico? ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver el laico? Vamos a, digamos, el término laico proviene de un griego, laicos, que significa alguien del pueblo, o sea, es una persona del pueblo, ¿ya? Este laico es aquel fiel que no es miembro del clero. Por eso les decía, ¿no? El laico es fiel, ¿ya? El laico es un fiel, pero no todo fiel es laico. ¿Cómo no entiendo? Pero ya me han mareado, alguien me va a decir. Pues los laicos somos todos los fieles somos todos los bautizados, ¿no? Pero el laico es prácticamente una persona, digamos, que no pertenece al clero, pero ese mismo laico es un fiel, ¿ya? Entonces, ¿qué más?
Este término impulsado, como les dije, en el Concilio Vaticano II, ¿ya? Cuando se llevó a cabo, pues, ¿cuál era la misión del laico dentro de la iglesia? ¿Qué tenía que hacer el laico dentro de la iglesia? O sea, ¿cuál era el papel que tenía que jugar? Fuera de repente de lo que los sacerdotes, todo el, digamos, todo el orden clerical realizaba, pues, ¿qué tenía que hacer el laico? Ya, pues los laicos dentro de la iglesia tienen, digamos, la misión, como lo dijo Luciana, ¿no? Y también lo dijo Carmen Tania, de llevar la palabra de Dios, que es el mensaje, ¿ya? Es ese mensaje que se lleva, ¿no? Y se lleva a todos los hombres en el mundo. Recuerden que yo puedo evangelizar, puedo llevar la palabra de Dios, no siendo de repente no perteneciendo a un orden clerical, pero sí lo puedo hacer, ¿no? Estoy, digamos, evangelizando. Y eso lo voy a hacer, digamos, por todo el mundo. Entonces, esa es la misión que tiene el laico, ¿ya? Y este trabajo, digamos, que realizan los laicos, pues van a, digamos, llevar a cabo a través digamos, haber recibido los sacramentos, ¿no? Por eso cuando hablamos de si un fiel es igual a un laico, pues no, ¿no? El fiel, los fieles somos todos, todo el pueblo, ¿ya? Y que somos bautizados. Entonces, ya también en este caso el laico, para, digamos, cumplir esa misión, pues no solamente es manifestarlo, sino también, digamos, poner en práctica y también haber realizado lo que, lo que el Hijo de Dios enseñó, ¿no? Que fueron los sacramentos. Entonces, ¿cuál es el objetivo o la misión que tiene el laico? Es que todos los hombres en el mundo conozcan a Dios por medio de la palabra. Entonces, esa es, digamos, la responsabilidad que tiene un laico. Pero ¿cuál será ahora la misión? ¿No? La misión que va a llevar el laico es precisamente la evangelización, ¿no? Y esa evangelización no solamente es predicarla, sino también al mismo tiempo ponerla en práctica, ¿no? Y hablar con el ejemplo, ¿no? Para ser testimonio claro de lo que, digamos, Dios nos ha enseñado. Entonces, yo, por ejemplo, voy a profesar, digamos, evangelizar y voy a hablar sobre Dios. Pero no solo tengo que hablar, sino también tengo que ponerlo en práctica. Y al ponerlo en práctica me voy a convertir en un testimonio claro, ¿no? Por eso viene el ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la idea, digamos, del laico dentro de la iglesia. Entonces, ahora, los laicos, dice que están llamados a participar en la acción pastoral de la iglesia como testimonio de vida, la evangelización, acciones litúrgicas y el apostolado. Cuando hablamos de testimonio de vida, ahí viene de hablar con ejemplo. Por ejemplo, porque Dios nos ha enseñado de que a través del Hijo y a través de las parábolas que tenemos, por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿ya? Cada uno, digamos, en la parábola de los talentos, dice, ¿no? Todos tienen talentos, pues esos talentos hay que empezarlos a, digamos, explotar. Entonces, nosotros debemos de poner en práctica esto. Por eso nos vamos a convertir en testimonio de vida. O como, por ejemplo, cuando Dios nos habla y nos dice, ¿no? Que un rey, ¿cómo se llama? Perdonó la deuda de uno de sus trabajadores, ¿no? Entonces le perdonó la deuda y y no le pasó nada. Y cuando sale, se encuentra con otro señor, ¿no? Y le dice que le debía y le dice que le pague y él le dice que no tenía y que le va a esperar, que le espere un tiempo y él no lo hace, ¿no? Entonces, la gente que vio esto va a donde su amo y le dice, no, pues este mal trabajador no hizo lo que tú hiciste con él, ¿no? Perdonarle la deuda. Entonces, cuando habla con él y le dice, así como yo te perdoné, ¿por qué no hiciste, no? Entonces, debemos de poner en práctica lo que bien hacen con nosotros. Entonces,
menos el laico tiene que tener claro la evangelización va de la mano con la práctica, digamos, de lo que estás evangelizando. Si la dice no mentiras, no debo caer, mentira, porque ¿cómo podría, digamos, evangelizar frente, digamos, a este mandamiento cuando yo no lo estoy poniendo en práctica? Pues acá viene, ¿no? Ahí viene la misión del laico, pues la misión del laico va en un sentido de no solo es llevar la palabra de Dios, también se ponga en y que se testimonio de vida. Entonces, eso viene a ser, digamos, el laico dentro de la iglesia. Es una responsabilidad, ¿no? Que va a asumir la persona, ¿no? Una responsabilidad en donde, final, si bien es cierto, no se consagró, ¿ya? Porque acá viene la diferencia, no consagró, pero por voluntad quiere evangelizar, quiere tener una responsabilidad más allá de lo que un fiel pueda dar. Por eso viene la diferencia. Pues un fiel, digamos, no va a tener el mismo significado que un laico. Un laico sí, porque un laico es un fiel. Porque el laico, digamos, no se consagró, pero quiere ir más allá, ¿no? Quiere, digamos, evangelizar y quiere convertirse en testimonio de vida.